En el horario anterior sí grabé. Entonces voy a irme hasta la parte de arriba, que es en donde comienza el ejercicio. Voy a quitar todos esos colores que pongo. Y fíjense que con este ejercicio, con este único ejercicio, yo estoy aplicando 5 métodos de depreciación, pero lo más probable es que no logre explicarlos todos la noche de hoy. Eso es lo más probable, de acuerdo a lo sucedido en el horario anterior. Así que dice el ejercicio que una empresa está considerando comprar una nueva máquina. Esta nueva máquina va a tener una vida útil de 5 años, un valor de adquisición de 300,000 quetzales y se van a tener que desembolsar 11,000 quetzales por gastos de instalación de la máquina. Se estima un valor residual igual al 5% de costo total. Esto significa que después de que la máquina termine su vida útil de 5 años, se está considerando de que se le deje como un valor simbólico, por así decirlo. Es decir, realmente quizás ya no valdría nada la máquina después de terminar su vida útil, pero se le va a contemplar un valor residual, un valor en libros, un valor simbólico, con el cual incluso podríamos pensar hasta en negociar la máquina, ¿verdad? En algún momento. Obviamente ya cumplida su vida útil. Entonces, eso va a ser igual al 5% del costo total. También se nos informa que la capacidad de producción de la máquina es de 8,000 unidades. Es decir, esta máquina puede llegar a fabricar hasta 8,000 unidades. Podrían ser piezas de productos, ¿verdad? Podrían ser 8,000 piezas de productos. Y también se puede considerar que podría llegar a funcionar un total de 60,000 horas. Y nos están pidiendo determinar la depreciación por diferentes métodos. Está el de la línea recta, el de la suma de números dígitos, el de unidades producidas, el de horas trabajadas y el de la tasa doble decreciente. Son 5 métodos los que vamos a estar analizando la noche de hoy. Yo quisiera que me acompañaran, que prestaran muchísima atención. No están complicados, es cuestión de pues concentrarnos un ratito y no va a haber ningún problema en comprender, pero sí es bien importante poner atención porque de pronto les pido que hagan un ejercicio, así que estén siempre muy al pendiente, dependiendo cómo nos quede el tiempo, ¿verdad? Así que voy a comenzar con explicar el primer método, que es el de la línea recta, y yo voy a proceder ahorita a quitar toda la información que tengo acá. Voy a dejar en limpio mi cuadro para que podamos comprender cómo es que se calcula todo. De hecho, pues también puedo borrar esto que está acá. Y vamos a comenzar entonces con los cálculos. Antes de proseguir, quisiera saber si se me escucha bien y si se mira mi pantalla. Sí, licenciada. Gracias. Bueno, el costo de la maquinaria será de 300,000 quetzales.
Fíjense que no es, Cele, sí, gracias, no es cuestión solamente de comprar la máquina y ya, que empiece a funcionar. No es así. Vamos a tener que desembolsar por que la instalen dentro de la empresa. Entonces vamos a incurrir en gastos de instalación de la maquinaria, 11,000 quetzales. Por lo tanto, podríamos estar hablando de un costo total de 311,000 quetzales. ¿Ok? Me preguntaban anteriormente que por qué hago esta suma. Bueno, la ley me permite que yo al costo del activo fijo le agregue el valor de esos desembolsos que tendría yo que hacer para que quede instalada adecuadamente dentro de la empresa. Entonces, los 11,000 quetzales los puedo agregar al costo de adquisición de la máquina para manejar un gran total de costo de 311,000 quetzales. Sí puedo hacer eso. Así que si les colocan en algún ejercicio gastos de instalación de la máquina, ustedes ese valor lo pueden agregar, lo deben de agregar al costo que tiene la máquina en sí para manejar entonces un gran total de costo. Y es que realmente si vamos a hacer un análisis, pues no serviría de nada solo comprar la máquina, ¿verdad? Tengo que hacer la instalación de la máquina porque si no, no la voy a poder usar. Entonces es algo que también forma parte del costo de adquisición total, lo que desembolse por instalarla. Eh, También me está informando de que tengo que considerar un valor residual que equivale al 5%. Entonces, esto significa que a los 311,000 quetzales yo le aplico el 5% y me da 15,550 quetzales. Prácticamente va a ser como el valor que le quedará a la máquina al final de su vida útil. Ya cuando esté completamente depreciada, ese va a ser el valor en libros que vamos a observar. Va a ser como un valor simbólico, si lo quieren ver de esa manera, porque la máquina, pues en teoría ya no valdría nada, estaría completamente depreciada y sería solo como un valor que nos podría ser útil para ver si la podemos negociar, ¿verdad? De repente se puede vender. Entonces, para dejarle un valor a la máquina, estamos considerando dejarle 15,550 quetzales de valor al terminar completamente su vida útil. Em, Vamos a calcular ahora algo que se llama valor depreciable. El valor depreciable prácticamente va a ser la diferencia entre el costo total y el valor residual. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que entonces a lo largo de los 5 años de vida útil, la máquina va a estar depreciándose por un valor total de 295,450 quetzales. Porque si solo va a quedar con un valor de 15,550, quiere decir que vamos a estar registrando depreciaciones que van a llegar a acumular un total de 295,450 quetzales. Todo el desgaste físico que llegue a tener la máquina a lo largo de su vida útil, pues va a totalizar 295,450. La depreciación anual
Se va a calcular considerando que la máquina tiene una vida útil de 5 años. Entonces, la depreciación anual sería cuestión de que hagamos una división entre 5 años. ¿División de qué? Bueno, lo que vamos a estar haciendo es tomando los 295,450 quetzales y los vamos a dividir entre 5. Y 59,090 sería entonces el valor de la depreciación a registrar cada año. Y yo quiero ser muy clara con ustedes con el hecho de que la máquina o las máquinas, mejor dicho, no siempre van a tener una vida útil de 5 años. Claro, estamos acostumbrados a que así sea, porque estamos acostumbrados que el porcentaje legal que indica la ley del impuesto sobre la renta es del 20% sobre maquinaria. Entonces, estamos acostumbradísimos a que una máquina tenga una vida útil de 5 años, porque si es un 20% anual, dice uno, en 5 años pues ya se totaliza un 100%, pero fíjense que en este caso hay que tomar muy en cuenta lo que diga el fabricante. El fabricante puede mostrar en las especificaciones de la máquina que, que puede tener una vida útil de 10 años o puede tener una vida útil de 8 años. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Les pido un segundito, por favor, disculpen. Disculpen. Así que vamos a hacer esta tabla. No sé si hay alguna inquietud hasta acá. Yo tengo una duda, licenciada. Sí, le escucho. Para efectos del curso de examen, ¿puede variar los 5 años de la vida útil de la maquinaria o de lo Definitivamente, que vayamos a decir? definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Si a mí me dijeran, por ejemplo, que, que la vida útil de esta máquina va a ser de 8 años, pues yo hubiese tenido que dividir los 295,450 quetzales entre 8. Y yo diría, bueno, cada uno de los 8 años voy a estar registrando una depreciación de 36,900 con 25 centavos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que acá ya no tomamos en consideración eso que sabemos por ley de que una máquina se tiene que depreciar en 5 años. Acá lo que tenemos que tomar en consideración es lo que dicen las especificaciones de la máquina según lo que ha informado el fabricante o el distribuidor de la máquina, ¿verdad? Es decir, no nos vamos a basar siempre en 5 años, no lo vamos a tomar como una regla general, sino que hay que tomar en consideración lo que dice ya sea el fabricante o el vendedor. Y si el vendedor nos dijera, pues la máquina tiene una vida de 10 años, y claro, no es solamente de decirlo, ¿verdad? Porque lo ideal es que venga por escrito en las especificaciones. Creo que eso sería lo ideal para darle pues mayor validez a esto. Entonces, decir, bueno, si son 10 años los que el fabricante considera que va a estar funcionando la máquina, entonces cada año voy a registrar una depreciación por 29,545 quetzales. Así que sí puede variar definitivamente.
Ok, entonces fíjense que yo voy a dejar acá dentro de 5 porque ya me dijeron claramente en el enunciado de que la máquina va a tener 5 años de vida útil. Eh, de hecho, fíjense que depende de la cantidad de años de vida útil, el tamaño que va a tener mi tabla. Bueno, me refiero a la cantidad de renglones, a eso me refiero, porque la cantidad de columnas siempre van a ser 4: año, depreciación anual, depreciación acumulada y valor en libros. Entonces, yo acá tengo calculado el espacio para 5 años. De hecho, tengo 6 renglones porque les quiero contar que siempre tenemos que comenzar con un año cero y posteriormente voy colocando mis 5 años. Entonces, por eso son 6 renglones. Si, si fuesen 8, 10, 12 años, bueno, no creo tampoco que una máquina pueda funcionar tantos años. Vamos a suponer que 10 sea lo más que se pueda imaginar, ¿verdad? Con respecto a una máquina. Entonces tendríamos que estar haciendo una tabla con unos 11 renglones porque siempre necesitamos un primer renglón de año cero. No sé si me estoy dando a entender, pero esta tabla se hace bastante fácil, de una manera bastante fácil. El año cero significa el momento actual. Yo siempre cuando digo año cero, les pido que se imaginen el momento actual porque es prácticamente el momento en el que yo voy a estar haciendo el desembolso de los 311,000 quetzales. Es decir, yo voy a estar desembolsando 300,000 más 11,000. Voy a estar desembolsando 311,000 quetzales. Así que tengo que considerar que el año cero es el momento actual en el que adquiero la máquina y la instalo. Por lo tanto, el año 1 ya sería de poder cargar 59,090 quetzales de depreciación o de poder registrar, mejor dicho, 59,090 quetzales de depreciación. Como solo habría transcurrido un año, pues va a ser el mismo valor de depreciación acumulada. Es decir, va a ser el mismo valor de depreciación registrada, el de depreciación acumulada es solo de un año. Y el valor en libros lo obtengo de la diferencia entre los 311,000 quetzales y los 59,090 quetzales de depreciación registrada. ¿Qué significa esto de valor en libros? Significa que después de un año de uso de la máquina ya solo tiene un valor de 251,910 quetzales. No sé si hasta acá habrá alguna duda. Muy bien, licenciado. Gracias. Año 2, vuelvo a cargar 59,090 quetzales de depreciación. Esta cantidad no va a cambiar a lo largo de los 5 años, siempre va a ser la misma cada año. La depreciación acumulada sería ya de 2 años, es decir, los 59,090 que traigo del año anterior, más los 59,090 del año 2. Entonces, ya serían 118,180 quetzales de depreciación acumulada y mi valor en libros descendería a 192,820 quetzales. El tercer año vuelvo a registrar los 59,090 quetzales de depreciación, 59,090, ¿verdad?
que se tendrían que agregar a la depreciación acumulada que traigo de 118,180 quetzales. Entonces, el valor en libros se convertiría en 133,730 quetzales. O sea que mientras más va avanzando el tiempo, más va aumentando el valor de la depreciación acumulada y más va disminuyendo el valor en libros, ¿verdad? Para un cuarto año, vuelvo a registrar 59,090 quetzales de depreciación anual. La depreciación acumulada ya sería por un total de 4 años, es decir, 4 veces 59,090, lo que corresponde a 236,360 quetzales, y el valor en libros ya sería únicamente de 74,640 quetzales. Finalmente, el último año de vida de la máquina, registro los últimos 59,090. Mi depreciación acumulada se convierte en 295,450 quetzales. No sé si esta cifra les parece familiar. Se las voy a marcar con un color, puede ser este verde. Es justamente lo que está aquí como valor depreciable. Exacto. Gracias. O sea que ya después de 5 años definitivamente se ha cumplido con depreciar la máquina por un valor total de 295,450 quetzales. Y el valor en libros que nos va a quedar, adivinen de qué valor va a ser. 15,550 quetzales, así es. Los voy a colocar de color amarillo porque están precisamente contemplados aquí. Están contemplados como el valor residual, como me lo acaban de decir. O sea que, tal y como lo teníamos planificado desde un inicio, la máquina va a tener, después de 5 años, un valor simbólico de 15,550 quetzales. Ese valor le podría quedar, pues, para todo el resto, no voy a decir para todo el resto de su vida, porque en teoría la vida útil de la máquina ya estaría cumplida, pero podría decir que es el valor que le quedaría por el resto del tiempo que esté presente la máquina en la empresa. Ya no tiene ninguna vida útil, ya está completamente depreciada, pero como todavía está allí existiendo dentro de la empresa, pues tiene ese valor simbólico de 15,550 quetzales. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bueno, ¿verdad que está sencillo? Este método está muy sencillo. Voy a pasar de inmediato al método de la suma de los dígitos. Nuevamente voy a proceder a quitar toda la información que ya tengo colocada acá, porque si no, no me doy a entender bien. Y les quiero contar que acá sí necesito una tabla más grande, de más columnas. Aquí serían 6 columnas. Columna de año, de factor, de valor depreciable, de depreciación anual, de depreciación acumulada y finalmente de valor en libros. Entonces, yo acá tengo que considerar
También una cantidad de renglones que esté acorde a los 5 años que va a tener de vida útil la máquina. Fíjense que siempre tengo que estar arrancando de un año cero y entonces por esa razón ustedes miran 6 renglones. Ahora, yo no puedo hacer la tabla si antes no he calculado mi factor. Yo tengo acá una fórmula para lo que es el factor. Y es n multiplicado por n más 1 dividido entre 2. N no es más que el número de años de vida útil que tiene el activo fijo. Mucho ojo con esto porque fíjense que, como les indicaba en un inicio, ¿verdad? No es una ley que, que una máquina siempre tenga que tener una vida útil de 5 años. Entonces hay que ser muy cuidadosos. De pronto, pues trae 8 años la información, o trae 4, o trae 6. Entonces hay que prestarle mucha atención a esa información. En este caso ya sabemos que son 5 años. Entonces la fórmula a aplicar sería sustituyendo a n por 5, sería de 5 por 5 más 1 dividido entre 2. Ese 1 que está en la parte de arriba de la fórmula y ese 2 que está en la parte de abajo, pues son constantes, esos no van a cambiar jamás. Así que 5 más 1 serían 6 por 5, 30, dividido entre 2 son 15. Este 15, les quiero contar que se va a considerar como un denominador de una fracción o de un número quebrado que voy a estar colocando en la columna que dice factor. Entonces, es importante tenerlo calculado antes de comenzar a hacer la tabla. Entonces, voy a empezar a colocar acá los años. Siempre les recomiendo que partamos de un año cero y después colocamos los 5 años de vida de la máquina. En el renglón del año cero, tal y como sucedió con el método anterior, no se coloca información en ninguna columna más que en la última, que se llama valor en libros, y que van a ser nuevamente los 311,000 quetzales, que vienen siendo el costo total. Esta información que tengo en mi columna B, renglón 9, 311,000 quetzales. Así que vamos a arrancar con estos cálculos colocando la información que necesitamos en la columna de factor. Bueno, para empezar, como yo sé que la máquina tiene una vida útil de 5 años, entonces al momento de comenzar la máquina en la empresa, al momento de ser adquirida, la máquina tiene 5 años de vida útil. Ya ha transcurrido un año, digamos, estando ubicados en el inicio de un segundo año de vida, a la máquina le están quedando 4 años. Si ya estamos hablando de un tercer año, que la empresa se encuentra, perdón, que la máquina se encuentra dentro de la empresa, entonces estamos hablando de que precisamente al inicio de ese tercer año son 3 años los que le quedan de vida, después solo le quedarían 2 años y finalmente al inicio del quinto año solamente le quedaría 1 año de vida. O sea, es como poner de manera descendente los 5 años de vida útil que tiene la máquina. Pero eso no es suficiente.
tenemos que colocar esta información como que fueran fracciones. Y para eso nos vamos a apoyar en el resultado de la fórmula que acabamos de aplicar. Entonces decimos, por ejemplo, para el año 1 van a ser 5 quinceavos. Para el año 4 van a ser 4 quinceavos. Para el año 3 van a ser 3 quinceavos. Para el año, para el año 1, 5 quinceavos. Para el año 2, 4 quinceavos. Para el año 3, 3 quinceavos. Para el año 4 van a ser 2 quinceavos. Y para el año 1, perdón, para el año 5, va a ser 1 quinceavo. Así es como se va a trabajar la construcción de estos quebrados o de estas fracciones. Entonces, comenzamos colocando todo el tiempo de vida útil, que serían 5, y después ya en forma descendente, el 4, el 3, el 2 y el 1. Y esos serían los números que van arriba de la fracción, es decir, serían los numeradores. Y el denominador, que tendrían todas las fracciones en común, sería el 15. El valor depreciable que se va a estar colocando en la columna D, pues es precisamente la cantidad que tenemos de valor depreciable calculada en la parte de arriba y que la tengo en color verde, de 295,450 quetzales. Ahora, lo curioso aquí es que vamos a estar colocando ese mismo valor depreciable pues para todos los años, porque les quiero contar que este valor se tiene que multiplicar por los quebrados. Entonces, por ejemplo, para la depreciación anual del primer año, yo tendría que multiplicar 295,450 quetzales por 5 quinceavos. Y eso me estaría dando 98,483.33. La depreciación acumulada, bueno, como solo ha transcurrido un año, pues es la misma cifra. Y el valor en libros sería la diferencia entre 311,000 y 98,483.33 de depreciación anual. Así que serían 212,516.67. Bueno, es curioso, no sé si ya se dieron cuenta que yo primero completé las columnas de año, factor y valor depreciable. Y ahora las columnas de depreciación anual, depreciación acumulada y valor en libros las estoy trabajando renglón por renglón. Yo tengo pues esa manera de resolverlo, de hacer el cuadro, me resulta sencillo hacerlo así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en el año 2 para calcular la depreciación anual? Otra vez a 295,450 quetzales le aplico una fracción. En este caso sería 4 quinceavos. Entonces, por 4 quinceavos son 78,786.67. La depreciación acumulada sería de sumarle a 98,483.33 los 78,786,67 y entonces ya serían 177,270 quetzales de depreciación acumulada por 2 años.
Quisiera saber qué opinión tienen con respecto a los valores de depreciación en este método. ¿Cómo los ven con respecto a los valores de depreciación del método anterior? ¿Será que están más altos? ¿Será que están menores o más Van bajos? subiendo, licenciada. Están más altos, licenciado. Están más altos, ¿verdad? Así es, gracias. Están más altos, están como que, yo diría que están impactando más, de hecho impactarían más al momento de considerarlos para los estados de resultado. Digamos que en nuestra mente nos estamos ubicando en un estado de resultados. Recordemos que las depreciaciones, esta columna de depreciaciones, la columna E, esta columna va a formar parte de los costos y gastos que se muestran en un estado de resultados. Y ustedes saben que los costos y gastos se le restan a los ingresos. Entonces, bueno, obviamente mientras más alto sume la cifra de costos y gastos, mientras más alta sea la cifra de costos y gastos, pues eso puede provocar una menor utilidad, ¿verdad? Y una menor utilidad puede significar un menor pago de impuesto. Entonces, ¿qué es lo que estoy pretendiendo decir? Que cifras altas, mucho más altas de depreciación, tienen un mayor impacto en lo que concierne a esa protección que nos da la depreciación ante el pago de impuestos. Es decir, es un mayor impacto en lo que se refiere a escudo fiscal. Entonces, valores más altos de depreciación, bueno, en resumen, valores más altos de depreciación pueden provocar un menor pago de impuestos. Entonces, desde ya les digo que, por ejemplo, este método de la suma de los dígitos, pues no es realmente un método del agrado para el fisco. O sea, no le agradaría a la SAT un método así en el que tengamos que estar registrando valores tan altos de depreciación. Eh, bueno, al menos eso es lo que está sucediendo en los primeros años. Son valores fuertes de depreciación, porque eso nos provoca una utilidad menor, una utilidad más baja, y eso provoca un pago de impuestos más bajo también. Bueno, completando el renglón del año 2, el valor en libros sería de 133,730. ¿Qué va a pasar el año 3? La depreciación anual se obtiene multiplicando 295,450 por 3/15. Aquí encontramos una cifra que nos parece familiar, ¿verdad? Esos 59,090, que de hecho en el método de la línea recta aparecen como el cargo que se tiene que colocar de depreciación desde el año 1. En cambio acá ya aparece, pero hasta en el año 3. Entonces, la depreciación acumulada sería de 236,360 y el valor en libros sería de 74,640. Para el cuarto año, le vamos a aplicar a 295,450 quetzales 2/15, es decir, 39,393.33. La depreciación acumulada sería de
275.753.33 y el valor en libros significaría que después de 4 años completos, la máquina ya solo vale 35.246 quetzales con 67 centavos. En el último año de vida de la máquina, multiplico 295.450 por un quinceavo. 19.696.67 de depreciación es un valor bastante bajo, pero ya lo encontramos al final, ¿verdad? No vemos los valores bajitos desde un principio. Entonces, la depreciación acumulada se convertiría en 295.450. Esto estoy segura que lo relacionan muy bien con el color verde, ¿verdad? Entonces, llego a un valor en libros de 15.550 y estoy segura que esto lo relacionan con un color amarillo. Así que vuelvo nuevamente a coincidir con el valor residual de 15.550 quetzales. Vuelvo también a totalizar una depreciación de 295.450 quetzales a lo largo de 5 años. Pero obviamente la forma en la que fui calculando toda esa depreciación, pues fue diferente. Fue diferente porque fueron cifras bastante fuertes los primeros años y dejé cifras mucho más bajitas para los últimos años. Así sería la aplicación del método de la suma de los dígitos o números dígitos. No sé si hay alguna duda. Rick, Ok. perdone, yo tengo una pequeña duda. En cuanto al factor, lo agarramos 5 quinceavos, 4 quinceavos. Solo podría recordarme por qué son quinceavos. Bueno, lo que tenemos que hacer en la columna de factor es como ir armando quebrados o fracciones. Y con respecto al numerador, tenemos que basarnos en el hecho de que la máquina tiene 5 años de vida útil. Entonces, pues para no decirles solamente que hay que ir colocando de manera descendente los números, comenzando desde 5, le puedo indicar, y hablando solamente del numerador, le puedo indicar que al adquirirse la máquina, ponemos 5 porque obviamente son 5 años los que le quedan a la máquina de vida. Ya ha transcurrido un primer año y empezamos con un segundo año, iniciamos con un segundo año, a la máquina ya solo le están quedando 4 años de vida útil. Al comenzar con un tercer año de vida de la máquina, pues le quedan 3 años. Al comenzar con un cuarto año de vida útil de la máquina, ya solo le van quedando 2. Y digo al comenzar, ¿verdad? Al comenzar el cuarto año de funcionamiento de la máquina dentro de la empresa, pues le quedan 2 años de vida útil, el cuarto y el quinto. Y al comenzar el quinto año, pues solamente le queda un año de vida, que sería ese quinto. Ahora, el valor que se coloca como denominador, ese 15 es el resultado de la aplicación de la fórmula. De la fórmula que dice n por n más 1 dividido entre 2. Y n tiene que ser el número de años de vida útil. En este caso, 5.
Entonces sería 5 por 5 más 1 dividido 2. Y eso nos lleva a obtener un resultado de 15. Ese 15 prácticamente es el denominador que van a tener nuestras fracciones o nuestros números quebrados. Entonces, yo diría que tal vez sí valdría la pena colocar por acá, que es para hallar el valor del denominador. Yo creo que así quedaría más claro para qué estamos aplicando la fórmula, ¿verdad? Entonces, y ese 15 no tiene que variar, tiene que ser el mismo denominador en todas las fracciones. Claro, en este caso. Porque sí va a variar si estamos hablando de otra cantidad de años de vida útil que tenga el activo. Si no fueran 5 años, sino que fueran 6, pues ya va a ser otro el resultado que obtenga mediante esta fórmula. No sé si me di a entender. Eric, muchas gracias, muchas gracias. Con franqueza, con franqueza díganme. No, no, sí, licenciada, sí, entendí todo. Ok, Ujú. Muy amable. ok, para servirle. Bueno, para dejarlos en el mismo punto, eh, que dejé a los estudiantes del otro horario, voy a explicar el método de las unidades producidas. El método de las unidades producidas, pues es muy, muy interesante porque se basa en el hecho de que hay que depreciar el activo fijo dependiendo de, bueno, en este caso es una máquina, entonces dependiendo de la cantidad de piezas o de productos que la máquina esté fabricando, así se va a estar depreciando cada año. Por lo tanto, mientras más productos o piezas de productos se fabriquen, más se va a depreciar. Y si fuera poco, entonces lo que produce en un año, pues se va a depreciar poco. Entonces, aquí yo diría de que ya la depreciación toma como un carácter variable, ¿verdad? Ya no se puede considerar como que fuera realmente un cargo fijo. Estamos muy, muy acostumbrados a ver las depreciaciones como cargos fijos, precisamente porque lo que hacemos es aplicar porcentajes legales de depreciación y eso es lo que nos hace pensar que las depreciaciones son cargos fijos. Pero en este método en particular, la depreciación se convierte o se mira como que fuera un cargo variable porque a mayor producción, mayor depreciación, a menor producción, menor depreciación. Entonces, definitivamente es variable la depreciación si se calcula de la manera en que lo vamos a hacer. Para esto necesitamos más información. Yo me voy a ir hacia arriba porque me interesa mucho lo que me están diciendo con respecto a la cantidad de productos que está planificado fabricar. Y es que les quiero contar que en realidad sí tenemos que contar con un plan de producción. Si no hay un plan de producción, no se puede aplicar el método de las unidades producidas. ¿A qué me refiero? Bueno, acá de por sí nos están diciendo que la capacidad de producción total de la máquina es de 8,000 unidades. O sea, no solamente pensamos que va a estar funcionando bien durante 5 años, sino que también hay que tomar en cuenta el hecho de que su máximo de producción en esa cantidad de tiempo
son 8,000 unidades. Esa es su capacidad total de producción. No podemos esperar que la máquina nos produzca más de 8,000 unidades. A eso me refiero. Entonces, eso ya es una información importante, pero adicionalmente tenemos también esta otra información, que es lo que les comentaba, el plan de producción que se tiene para cada uno de los 5 años a futuro. Entonces, tenemos planificado que el año 1 se van a producir 1,900 artículos, 1,700 el año 2, 1,500 el año 3, 1,400 el año 4 y 1,500 el año 5. O sea que sí tenemos que hacer una planificación sobre la cantidad de artículos que se van a estar elaborando y esto tiene que coincidir con esa capacidad de producción total de 8,000 unidades. Si ustedes fueran tan amables de hacer la sumatoria, 1,900 productos más 1,700 productos más 1,500 productos más 1,400 más 1,500. ¿Cuánto dará? Será 8,000, 8,000, licenciada. licenciada. excelente, gracias. 8,000, entonces sí coincide y eso está perfecto porque tiene que coincidir. Nosotros no podemos planificar producir más de lo que la máquina es capaz, ¿verdad? Yo no voy a planificar que la máquina produzca 10,000 unidades cuando está diseñada para fabricar 8,000. Bueno, yo sé perfectamente que también eso en la vida real no siempre se cumple, ¿verdad? Porque uno a veces se excede de la capacidad de producción total de un activo fijo. Más si el activo fijo pues está funcionando bien, pues lo seguimos utilizando sin importar que ya haya llegado a su capacidad de producción total en teoría, ¿verdad? Así que eso también es cierto, pero bueno, en los ejercicios que vamos a estar trabajando sí tiene que haber una coincidencia, por favor. Entonces estamos bien con las 8,000 unidades a lo largo de 5 años. Voy a regresar a la tabla que tenía anteriormente, que lleva por título unidades producidas o método de las unidades producidas. Para este método necesitamos 5 columnas, año, unidades, depreciación anual, depreciación acumulada y valor en libros. Incluso si ustedes quisieran, podría tener 6 columnas. Ya les voy a explicar, porque hay quienes prefieren elaborar las 6 columnas. Bueno, la tabla yo no la puedo hacer sin antes realizar el cálculo que tengo aquí abajo. Yo sé que tengo un valor depreciable de 295,450 quetzales porque ese es el dato que obtuve arriba, que de hecho lo marqué con color verde. La vida útil de la máquina con respecto a la capacidad de producción, no con respecto a los años, sino con respecto a la capacidad de producción, pues es de 8,000 unidades, 8,000 productos. Entonces, yo lo que voy a obtener ahorita con este cálculo es una depreciación por cada unidad que se fabrica o por cada unidad que se produce. Entonces voy a dividir
295,450 quetzales entre 8,000 productos. Entonces, eso significa que por cada producto que la máquina elabora, se está depreciando 36 quetzales con 93 centavos aproximadamente. Cada vez que la máquina fabrica una pieza o un producto, pues ya se desgastó 36 quetzales con 93 centavos aproximadamente. Yo les quiero solicitar que usen todos los decimales con este dato que se llama depreciación por unidad. Usen, por favor, todos los decimales. Entonces, sí, porque si no va a estar un poco complicado que todo les cuadre bien. Yo acá pues estoy mostrando 6 decimales. Y es que 6 decimales es lo que resultan, ¿verdad? Si fueran más, pues hay que ponerlos todos los que la calculadora dé. Y entonces yo voy a colocar acá en mi columna que dice unidades, voy a colocar la información que me dieron en el ejercicio. A mí me dijeron, bueno, primero voy a comenzar con el renglón del año 0, ¿verdad? El renglón del año 0 no tiene ninguna información en las columnas de unidades, depreciación anual y depreciación acumulada, pero sí tiene información de valor en libros por 311,000 quetzales. Es lo que se tendría que desembolsar ahorita para adquirir e instalar la máquina. A partir del año 1, esperaríamos que la máquina nos elabore 1,900 productos. En el año 2, esperaríamos que la máquina elabore 1,700 productos. El año 3, 1,500 productos. El año 4, 1,400. Y finalmente, en el quinto año, pues otros 1,500. Y allí yo hice una sumatoria para verificar que me diera los 8,000 y así es. Entonces, fíjense que acá yo les comentaba que se podría trabajar la tabla a 6 columnas porque hay estudiantes que les gusta insertar una columna entre la columna de unidades y la columna de depreciación anual que se llame precisamente depreciación por unidad con esta cantidad. Entonces, si ustedes lo quieren hacer así, por mí no hay ningún problema. Yo, pues, lo que estoy haciendo ahorita es hacer la multiplicación, pero sin necesidad de insertar esa columna, porque la depreciación anual la obtengo multiplicando los 1,900 productos para el año 1 por la depreciación por unidad o por producto de 36,931250. Eso me da 70,169,38. Por eso les digo que hay quienes prefieren hacer esto. Prefieren tener una columna que se llame depreciación por unidad. A ver. Ok. Le voy a dar un poquito menos de tamaño para que miremos el nombre de la columna. Entonces, acá colocan este 36,931250. Claro, habría que hacerlo con todos los decimales, porque si no, no va a cuadrar. Entonces le voy a dar el mismo formato a todas mis celdas de aquí abajo.
Y entonces ya como que les resulta más sencillo multiplicar la columna C por la columna D para obtener el resultado de la columna E, que es la de depreciación anual, ¿verdad? Bueno, como quieran, la verdad es que sí se puede hacer. Yo honestamente, pues, no lo tengo así. Solo hago la multiplicación teniendo el dato fuera de la tabla, el dato de la depreciación por unidad, y así me voy para cada año. Así que no importa cómo ustedes prefieran, siempre y cuando lleguen a los datos de depreciación anual correctos, ¿verdad? Y esta columna la puedo trabajar por completo. No tengo necesidad de ir renglón por renglón. La puedo trabajar así totalmente hasta completarla. Y ya para las últimas dos columnas, pues sí es necesario que me vaya analizando renglón por renglón, ¿verdad? Sabiendo que la depreciación acumulada en un primer año es igual a la depreciación registrada en ese mismo año. El valor en libros sería de 240.830,63 y la depreciación acumulada en un segundo año ya incluiría tanto los 70.169,38 como también los 62.783,13. El valor en libros pues siempre se calcula igual, tomando el valor en libros del año anterior y restándole la depreciación anual del presente año. No sé si hay alguna duda con respecto a los cálculos. También este método tiene la particularidad de que muestra valores fuertes, valores altos de depreciación los primeros años, que de hecho, bueno, es que eso también depende mucho de la cantidad de productos, ¿verdad? Sinceramente, depende de la cantidad de productos que se haya planificado fabricar en los próximos 5 años. Y obviamente, si yo estoy planificando producir la mayor cantidad de unidades los primeros años, pues obviamente los mayores valores de depreciación se van a estar viendo aquí, perdón, aquí. Los mayores valores de depreciación se van a estar viendo en los primeros años, ¿verdad? Me refiero a los valores de la columna D. Entonces, así voy completando mi tabla. No sé si hay alguna duda. Obviamente tengo que coincidir nuevamente con los 295.450 quetzales que están con color verde desde un principio. Y el valor en libros me tiene que volver a quedar en 15.550 quetzales, que es un color que, perdón, que es una cantidad que yo siempre estoy colocando con color amarillo, porque es el valor simbólico que le quedará a la máquina al final. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Lick, gracias. Gracias a ustedes por contestar. Bueno, me quedan dos métodos por explicar. Me queda el método de las horas trabajadas u horas de funcionamiento. Es muy similar al de las unidades producidas. Aquí la clave de todo es el tiempo en horas. Y me queda el método de la tasa doble decreciente o doble tasa decreciente, que pues algunos dicen que es el que ven con mayor grado de dificultad.
Así que para no avanzar más, porque sí me gusta en la medida de lo posible tener nivelados los salones, yo voy a llegar hasta acá. No pude avanzar